Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este jueves 28 de abril. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes desde muy tempranas horas de la mañana, como siempre, para llevarles temas importantes de país. Tal y como lo hemos anunciado a través de nuestros canales de comunicación, esta mañana me acompaña el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Gana, Guillermo Gallegos, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días para todos los amigos televidentes pues, que están pendientes de tu entrevista, y es un gusto poder compartir contigo este día. Bueno, y sin duda alguna el tema que nos va a aperturar lo que significa esta primera parte del programa es la ampliación y el resultado que hasta este momento se ha tenido con respecto a la extensión del estado de prórroga de país, y que ha llevado desde luego a tener a la nación 30 días más. El presidente de la República, por cierto, hace unos minutos veíamos en su cuenta de Twitter, decía y destacaba precisamente la cantidad de días que llevamos, el 6º día consecutivo con 0 homicidios. Es decir, hagamos una valoración desde tu perspectiva sobre el estado de excepción y esta prórroga. Bueno, yo no puedo menos que expresar mi satisfacción sobre este régimen de excepción que estamos empleando en el país, especialmente y únicamente para pandilleros, para terroristas. De tal suerte que hoy en día tenemos 20.000 capturados. Con un capturado que tengamos fuera de las calles de nuestro país, estamos salvando una vida, estamos salvando que alguien esté sujeto a una extorsión. Y me alegra mucho escuchar diferentes opiniones de la gente que realmente sufre o sufría el asedio de las pandillas, de expresar esa satisfacción de lo que se está haciendo. Yo lo valoro muy positivamente, Ernesto y amigos televidentes. Creo que esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero gracias a Dios y a la decisión en un primer momento del presidente Bukele de sacar de las calles de nuestro país a todos estos terroristas, estamos regresándole a El Salvador lo que no ha vivido en los últimos 30 años, que es paz social, seguridad pública. Aquí hay muchos salvadoreños, jóvenes principalmente, que no conocían lo que era la paz, la tranquilidad. Pero me refiero quizás de una manera principal a aquellos jóvenes que han vivido en estos lugares, en estas colonias que han sido asediadas por las pandillas. Bueno, y hay un aspecto elemental que sin duda alguna trata de consolidar aún más esta visión que se ha tenido con relación a este tema, porque una reciente encuesta de Sid Gallup dice que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban precisamente las medidas que se han desarrollado. Bien. Bueno, y te habla la aceptación, te deja entrever la aceptación que tiene este régimen de excepción o estas medidas que se están empleando a nivel del país. Y a mí me da, como te decía, pues mucha alegría. De verdad que esto es algo que yo venía impulsando, los regímenes de excepción focalizados, el juzgar a un menor como adulto también. Y creo que esto es lo que necesitaba el país. Yo siempre dije, un pandillero no puede rehabilitarse, no puede reinsertarse, porque ellos viven de la renta, ellos y sus familias. Y mucha gente está muy contenta, Ernesto, está muy satisfecha, y es bueno reconocer ese trabajo también que está haciendo la policía, el ejército, la fiscalía, empleando mucho tiempo pues para poder lograr estos objetivos. ¿Qué piensas de las argumentaciones y cuestionamientos que se le hacen precisamente a la extensión, a la segunda, sobre todo por considerar de que no hay un informe, decía la oposición en la Asamblea Legislativa y algunas otras instituciones pro derechos humanos?
que no ha habido un informe detallado de cómo se está, cuál ha sido, digamos, el primer efecto que se tuvo con la aprobación de este estado de excepción, y otros elementos que tienen que ver con la reglamentación, sobre todo por algunas violaciones que se están cometiendo con personas que a lo mejor no están directamente vinculados con nuestro grupo. ¿Cuál es tu valoración con respecto a esa postura que asumen estos sectores? Bueno, yo creería que lo más importante de hacer notar de esto es la cantidad de capturas que hay en este momento, que son más de 20.000 capturas de terroristas. Por supuesto que pueden haber márgenes de error. Hay personas que tal vez no son pandilleros. Yo ya conozco casos de personas que no son, pero que en las audiencias fueron liberados. Es decir, el sistema está funcionando, pero además creería que este tipo de cuestionamientos que vienen de algunas organizaciones son organizaciones que se dedican a esto principalmente, a cobrarles a organizaciones internacionales, a recibir dinero de ellas y aparentemente estar velando por los derechos humanos. La contradicción más grande es que mientras las pandillas ejercieron terror, dolor, sufrimiento en nuestro país, estas organizaciones nunca, pero nunca se expresaron en contra de las víctimas de las pandillas. Nadie levantó la voz cuando hubieron más de 80 personas fallecidas en el fin de semana que desata todo esto. Nadie, absolutamente ninguno de ellos. Entonces a mí me parece que son hipócritas, que solo ven para un lado, pero lo más triste pues es que uno cree o piensa, por lo menos yo así lo creo, es que están de acuerdo, están del lado de los terroristas. Guillermo, todo esto comenzó precisamente con el día 25 y 26 de diciembre, cuando se reporta una escalada de homicidios. De marzo. Sí, no, estoy un poquito yéndome atrás cuando comienzan a verse estos disparos, ¿verdad? Y marzo, obviamente, que fue el último que llevó a declarar este estado de excepción, el último, pero han sido varios. La pregunta es que muchos se han hecho, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado ahí detrás de todo esto? Han sido como mensajes, han sido como especies, bueno, al grado de que algunos sectores sostienen de que eso es parte de los establecimientos o negociaciones que se tenían, aunque no se aseguran que eso ha sido así, ¿no? Bueno, lo que ha quedado en evidencia es que no ha habido ninguna negociación. Si esto hubiese sido así como lo quieren hacer ver, el presidente no hubiera tomado una decisión tan drástica y contundente. Lo que sucede es que las pandillas estaban acostumbradas a cuando ellos querían a generar este tipo de terror o caos en la población, que se les hacía un poco fácil hacerlo, porque mataban al azar a la persona que iba pasando, iban a una tienda, tocaban, quiero esto, cuando salía quien los atendía, le disparaban. Era prácticamente un terror que querían generar en algún momento del país. Sí, el fin de semana, que fue el fin de semana negro. Y así lo hicieron en diciembre, y así lo hicieron en marzo, que es la última vez, y primeramente Dios va a ser la última vez que esto se ha hecho por parte de ellos. Y bueno, hasta el fin hubo alguien que dijo, no, esto no va a seguir pasando en nuestro país. Y se aprueba el 27 de marzo y se aprueba el domingo 27 de marzo en la madrugada. Entonces era una situación cuando ellos querían hacerse notar o cuando querían pretender algo, hacían este tipo de situaciones generando caos. Entonces creo que esto se acabó, Ernesto, gracias a Dios. La tarea no está concluida. No obstante haber 20.000 pandilleros capturados, todavía quedan más y por eso es importante que el régimen de excepción pueda continuar. Haya sido prorrogado. También te formulo las preguntas para despegar esto. ¿Puede esto mantenerse vigente por más tiempo? O un tercero, ¿cuáles son las valoraciones que hay? ¿O es demasiado prematuro estar hablando sobre esto? Alguien decía, bueno, si estamos hablando de una cantidad de 70.000 terroristas o delincuentes, ¿estaríamos esperando llegar a esa cantidad de alguna manera con el estado de excepción? Bueno, pues si de mí dependiera, esto fuera permanente hasta que no hubiera ningún pandillero en las calles de nuestro país.
Y es que tú te has podido dar cuenta cómo es de sorprendente, cómo habían penetrado o permeado la sociedad salvadoreña. Gente que tú la ves y tú crees que es cualquier persona que se dedica a cualquier cosa. Yo no quiero mencionar profesión ni oficio en este país para no estigmatizar ninguna, pero de repente tú les quitas o las autoridades les quitan las camisas, tú ves que tiene o letras o tiene números que significan pertenecer a una pandilla. Entonces, para mí, mientras exista un pandillero fuera de una cárcel, tiene que seguirse aplicando el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde está. Hoy en la madrugada han capturado varias personas que se dedicaban a vender aparentemente dulces en el mercado de Soyapango, pero eran los que recogían la renta, los que andaban recogiendo la mal llamada renta y que es una extorsión a comerciantes. ¿Qué es los testimonios que hoy en día tienen? Gente muy contenta y dice, ya no vinieron a cobrarme la extorsión. ¿Qué va a producir esto? Va a producir una mejor economía en el país, va a producir que gente no salga huyendo por culpa de las pandillas o quiere emigrar para otras partes. O sea, esto va a traer efectos positivos para nuestro país. Y yo, como lo decía también, los países amigos, principalmente aquellos donde se va la gran mayoría de salvadoreños, deberían de sentirse contentos con todo este esfuerzo, apoyarlo, respaldarlo, porque también significa que salvadoreños no van a salir por culpa de la violencia para sus países buscando un asilo. Así es que, Ernesto, yo pienso que sí debe de continuar. A mí me parece que el régimen de excepción no debe quedarse limitado a 60 días, sino que debe seguirse empleando. Hay una modalidad, dice un televidente acá, Ernesto, felicidades ahí al diputado, dice. Y Ernesto, cabe destacar que hoy en día en las colonias la población misma se está volcando a denunciar dónde están escondidos los terroristas. Aquí dice, a mí me gusta hacer la apología de esto, pero en este caso los delincuentes. Por esa razón es que el estado de excepción debe de continuar. Es decir, ahora sí se sabe y van directamente a sacarlo, pero ese era también otro punto polémico. Si ya se sabía de dónde estaban, ¿por qué no los habían sacado? Porque no habíamos tenido el valor y la decisión, no obstante haberlo yo propuesto, de convertir solo el hecho de ser pandillero un delito. Sí. A pesar de que la Sala de lo Constitucional los había declarado terroristas hace tiempo, no habíamos querido convertirlos en delito. Entonces, mira, lo que se ha dado en este país, yo no digo que las cosas se hacen al azar o se hacen porque cayeron de así de repente, es porque Dios permite las cosas. Primero, tener un presidente decidido. De los últimos 6 presidentes a los que les tocó lidiar con las pandillas, nadie ha tenido la decisión que ha tenido el presidente Nayib Bukele. Tener una asamblea favorable es otro punto importante, porque se requieren 63 votos para tomar la decisión de un régimen de excepción. Tercero, un órgano judicial que esté dispuesto también a colaborar. Tantas veces escuchamos que los pandilleros o terroristas entraban y a los 3 días salían liberados y te decían, no, si acaba de entrar ya salió. Cuarto, la policía, el ejército y la fiscalía haciendo un trabajo extraordinario. Y el quinto es el punto que toca el amigo televidente, la ayuda y colaboración de la población. Pero ¿qué te demuestra esto? La gente siente confianza, la gente se siente segura de poder denunciar. Todo esto ha venido dando este resultado. A mí me llegan muchos mensajes, diputado, miren, tal colonia, diputado, aquí hay un marero, aquí hay un pandillero. Entonces yo trato pues de pasar la información a quien corresponde, pero el nivel de denuncia, la gente ha agarrado valor, ha agarrado confianza y lo está haciendo. Gracias a la población se está capturando muchos pandilleros. Y como te vuelvo a decir, pasó algo aquí, cada vez que se capturaba un pandillero y no se le encontraba alguna detención administrativa o un proceso judicial, únicamente se le fichaba, se tomaba notas de él y se guardaba en la base de datos.
Hoy, y esa base de datos no comenzó con el presidente Bukele, quiero decirlo, porque hay gente que cuestiona, bueno, y si ya tenían la base de datos, ¿por qué no lo capturaron? Primero, esa base de datos no se inició con esta gestión, eso tiene como 8 o 9 años. Segundo, no se podían capturar porque no era delito, no tenían ningún delito y no era delito ser marero en este país. Ahora, sí es delito ser marero y con esa base de datos la policía los ha tenido de alguna manera señalados dónde estaban y los han ido a capturar. A ver, de alguna manera esto ha llevado consigo también a plantear la discusión y el debate que tú has abanderado sobre el tema de la pena de muerte, Guillermo. Bueno, sí, Ernesto, yo sigo creyendo que ese tipo de medidas en nuestro país es una medida que debería de aplicarse. Comento que la iniciativa está planteada no solo en esta legislatura, sino que en todas las legislaturas a partir de hace 3, 4 legislaturas. Hoy en día tiene 4 firmas de 10 que se requieren para que sea conocido en el Pleno. Yo creería que sería importante el que la pudiéramos estudiar, que la pudiéramos analizar y explorar la posibilidad. Hay países que la aplican, quizás el más significativo es los Estados Unidos, en varios estados, Taiwán, por ejemplo, entre otros países. Hay países modernos y democráticos que las aplican. El nivel de barbarie y terrorismo que nosotros hemos tenido en muy pocas partes de nuestro continente se ve. Y yo, como te lo decía inicialmente, para mí el pandillero no tiene reinserción ni rehabilitación. De lo único que va a entender es aplicarle la pena capital. Yo voy a seguir insistiendo con esto, porque debe de quedar en nuestro país eso. Por cualquier cosa el día de mañana, Dios no quiera esto no vuelva a suceder, espero yo que no vuelva a suceder, pero es bien contradictorio que para militares exista en la Constitución la pena de muerte en un caso específico y para terroristas, como han sido declarados, no. 4 diputados de Ghana le hemos firmado, la pieza la tengo en mi despacho, porque me dicen, ¿por qué no la presenta? Pues no puedo porque necesito 10 firmas por lo menos para que esta pueda ser conocida. Pero sí, yo estoy convencido que esto debe de estudiarse y por lo menos buscar la posibilidad legal, si esto fuera posible, poderlo llevar ya como un hecho concreto en nuestro país. A ver, Guillermo, ¿por qué? Aquí hay una pregunta que vamos a aprovechar, hilvanarlas desde el punto de vista de interactuar con nuestro público. ¿Por qué en el pasado, si ya se tenía prácticamente controlado, por qué no se hizo esto? ¿Qué pasó con los otros gobiernos? ¿Por las negociaciones que se tenían o que verdaderamente se debió haber establecido una corriente legislativa a favor para decretar un estado de excepción? No habían votos en ese entonces, los gobiernos anteriores. Y no hubo voluntad. Es más de voluntad. Sí, de sobra conocemos, no había voluntad y había un acuerdo con pandillas. Y tú decías también el otro elemento y el otro actor importante en esto, que era el sistema judicial. El sistema judicial. Sí, todo el mundo lo decía, tardaban en entrar que en salir. Pues. Y es que, como yo lo vuelvo a repetir, se han logrado configurar 5 cosas importantes sobre este tema. Y antes se hubieran podido configurar, pero no se quiso hacer. No había voluntad. Además, Ernesto, la realidad es que había pactos, acuerdos entre políticos y terroristas, pandilleros. Nadie desconoce cómo Norman Quijano y su fórmula presidencial, que es Portillo Cuadra, querían buscar acuerdos, votos por dinero en el presupuesto. Nadie desconoce que el gobierno del FMLN de Mauricio Funes instaló una tregua, mal llamada tregua, con terroristas pandilleros a cambio de votos también. Incluso querían formar un partido político con pandilleros. Entonces, esto es triste realmente. Y bueno, hoy eso ya terminó. Gracias a Dios hay una oportunidad para el país, para todos los salvadoreños.
y te aseguro que la inmensa mayoría de salvadoreños está muy satisfechos, está contento con todo esto que se está haciendo. Ok, entonces tú insistes con el tema de la pena de muerte, de entrar a un debate sobre ello. Bueno, deberíamos de hacerlo y escuchar la opinión de la gente. A mí me escriben muchas personas. Este tema despierta pasiones a favor y en contra, pero estoy seguro que es más las personas que están de acuerdo y deberíamos de por lo menos estudiarla, analizarla y buscar la posibilidad de tenerla en la Constitución como se tiene la pena de muerte para militares. A ver, hay otro elemento que también esta semana se conoció en ese contexto de apoyar precisamente porque ¿qué va a pasar con toda esta cantidad de detenidos? Ya andamos alrededor de los 20,000, ¿verdad? Bueno, ese es un problema que le corresponde al gobierno. Lo digo esto no por descargar responsabilidades, pero es mejor tenerlos hacinados, tenerlos encerrados y que una celda donde solo puedan estar 10, podamos tener 50, para mí eso no es problema. Para mí eso, que ellos estén de esta manera, hasta me gusta para que paguen todo lo que han hecho. Ya se tomó la decisión también de construir nuevos centros penales que estén adecuados para tener este tipo de sujetos, alejados de la población. Hay gente que critica, bueno, estaban cerrando centros penales y hoy quieren abrir más. ¿Y por qué están abriendo centros penales y no escuelas? Bueno, porque en este momento se han capturado 20,000 terroristas y habrá que meterlos en algún lugar. Si de mí dependiera, no estuvieran en ningún lugar, sino que estuvieran pues bajo tierra, aplicándole la pena de muerte. Pero también los que cuestionan el cierre de algunos penales es porque estos penales estaban en el centro de Sonsonate, de Cojutepeque y Chalatenango, por eso se cerraron. Ahora los centros penales que se van a aperturar o se van a comenzar a construir estarán fuera de la zona. Entonces, Ernesto, yo creo que es un problema para la administración de centros penales que vale la pena decir y felicitar a Osiris Luna por el trabajo que están haciendo, pero eso no nos debe de preocupar, digo, pues de esta manera. No importa que en este momento estén encerrados 10, 20 en un lugar. Y en el tema de presupuesto tú planteabas la necesidad de apoyar también aspectos que tienen que ver con el presupuesto para la policía y todos estos planes operativos. Hablabas de un incremento en el impuesto, una medida que se presentó también esta semana. Bueno, yo he presentado una propuesta que esperaría que, si no es a través del impuesto que se pueda generar en el alcohol o en el tabaco, pueda tomarse una decisión de parte de la presidencia en otorgarles algún reconocimiento a policías, a miembros del ejército y a la gente que trabaja en los centros penales. Esta gente está haciendo un esfuerzo importante, bastante... Hablas del 1%, Memo. El 1% que no lo he podido estimar en cuánto sería, pero lo que trato es de motivar, incentivar, para que se pueda hacer un reconocimiento económico. No obstante, hay que decirlo, el presidente lo ha estado haciendo con policías y con soldados, se les está dando un bono también, pero yo creo que por lo que están haciendo hoy en día, pues también vale la pena buscar la posibilidad, si es que al final esto llega a concretarse, será el gobierno el que pueda tomar la decisión, pero yo estoy seguro y convencido, conociendo al presidente, que él seguramente estará pensando pues en poder darles un reconocimiento económico principalmente, que es lo que ellos pretenden o buscan. Aquí me preguntan, y en el caso del partido Gana, y hablando de negociaciones en el pasado, ¿no ha tenido también acercamiento con estos grupos, sobre todo cuando se trata de ver que territorialmente tenían los controles en sus colonias? Porque para nadie era un secreto decirlo. En política decían que había zonas que los partidos tenían que a veces hasta negociar para poder hacer el proselitismo. Yo te puedo responder por mí. Guillermo Gallegos nunca ha tenido negociaciones con pandilleros. A mí cada vez que alguien me venía, mire que esto... A mí un 5 o alguna cosa para esos tales por cuales a mí no me lo van a sacar. Conmigo no cuenten. Entonces yo no puedo responder por nadie más, y si alguien lo tuvo o lo ha tenido, pues será responsabilidad de quien. Pero de mi persona
no pueden decir pues que yo he tenido ningún acuerdo. Yo siempre he tenido una postura clara y definida en contra de los pandilleros, de rechazo y de pues ofrecerles la pena capital. ¿Por qué? Porque he escuchado tantas historias, Ernesto, tantas historias que han conmovido al país, las que han sido públicas, pero hay otras que no han sido públicas y han causado tanto dolor, tanta tristeza, que eso pues para mí ha generado un rechazo rotundo y contundente en contra de ellos. Y yo, como te vuelvo a decir, como iniciaba este programa, yo soy de las personas más felices en este momento aquí en El Salvador por todo lo que se está haciendo en contra de los pandilleros. Aquí me están diciendo, Ernesto, para nadie es un secreto saber que en los sectores más populares, pobres, es donde predomina mucho más el AMPA. Por ejemplo, en el caso de la parte de Soyapango y la zona de Altavista, dice, sería bueno que se le haga énfasis que todavía existen estos grupos allí asentados. Sí, y seguramente en muchas otras partes, pero tarde o temprano la autoridad va a llegar. Es una labor que no puede terminarse en 40 días que lleve el régimen de excepción. Esto va a tomar algún par de meses más, pero sí tengo buena información de que en Soyapango, en las Altavistas, que es una colonia muy grande, es la colonia más grande quizás de todo El Salvador, ya se están haciendo limpias de mareros, se están capturando mareros. Nada menos un amigo que vive por ahí me decía, recién iniciaba estos regímenes de excepción, que la gente salía ya a poner sus ventecitas porque ya no les llega la mal llamada renta, sino que es una extorsión. Es decir, tarde o temprano se va a llegar y primeramente Dios, nuestro país va a tener cero mareros, cero pandilleros que pueda seguir cometiendo delitos contra los salvadoreños honrados. A ver, voy a hacer una pausa comercial, son las 6:58 y luego regresamos. Por cierto, hay otras preguntas acá que me parece interesante con relación al tema de cárceles. Qué bien que se le da el apoyo para poder establecer estos nuevos recintos para los delincuentes, pero ¿qué pasa con todo el aspecto de transparencia que de alguna manera fue aprobado sin controles, sin mayores controles para poder hacer la concesión de la construcción de cárceles? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Envíenos sus comentarios, sus preguntas serán bien tomadas en cuenta. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vámonos entonces ahora a conocer cómo está el estado de nuestras calles gracias a nuestros buenos amigos de Econoparts, que cumplen 50 años de ser líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Ellos están cumpliendo 50 años y qué mejor pues en este momento para poder como siempre darles ese reconocimiento a toda esa labor que desarrollan en pro de nuestros vehículos, porque así nuestros vehículos tienen un mejor mantenimiento. Vamos a las calles, veamos cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Aquí tenemos la avenida Jerusalén, sin duda alguna hay una carga vehicular producto de la hora pico en la que nos encontramos a esta hora, que son 7 de la mañana. Usted toma en consideración las dos versiones, del carril que va hacia el sur como también del carril que va hacia el norte. De esa manera usted puede apreciar cómo está precisamente la circulación vehicular por esta importante arteria. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, nos acompaña. Guillermo, te decía que un aspecto elemental que se dio en el contexto de la autorización para que pudiesen construirse más cárceles y poder ser ágil el proceso es que de alguna manera se han obviado ciertos controles para evitar cualquier tipo de malversación de fondos. Este es un punto que la misma oposición cuestionó durante el ejercicio del debate que hubo, poco debate que se dio alrededor de ese tema, ¿no? Bueno, hay poco debate porque la postura de la oposición, y hablando de Arena, FMLN, Vamos y Nuestros Tiempos es la misma de todos ellos. Es oponerse a todo, no votar, no querer acompañar todo este esfuerzo. Solo de entrada eso te demuestra de qué lado están ellos. Realmente yo no sé cómo esta gente puede salir a las calles de nuestro país
y soportar quizás las miradas o malas miradas que le hace la población por no estar del lado. El debate se hace en la asamblea, se genera debate, el presidente Castro no le cuarta la palabra a nadie, lejos de eso, se las da bastante cuando ellos la piden, pero lo que sucede es que en estos temas, sobre todo en la construcción de estos penales, lo que se busca es obviar trámites para poder tener la rapidez y la inmediatez para poder construir estos centros penales. Eso se ha hecho o se puede hacer, y todo aquel que quiera conocer o saber, para eso están las instituciones pertinentes como el Instituto de Acceso a la Información, que podrá brindar la información que se requiera. No se busca malgastar dinero, no se busca malversar dinero, y es un reclamo que ellos mismos han hecho, esta gente, que estos penales deberían de hacerse por el hacinamiento que hay para poder ayudarle a los pandilleros para que no sigan hacinados. Pero bueno, hoy estamos haciendo esto para lograr pues también un poco dar espacio a todos estos lugares como la Bartolina o los penales que existen en este momento, para que puedan generarse pues un lugar específico donde se puedan tener pandilleros. Bueno, muchos hablan de que sería importante tomar en cuenta las zonas donde son aisladas y que no están pobladas, que creo que fue uno de los puntos que entró en discusión. Alguien decía por ahí, las islas, por ejemplo. Sí, la gente menciona islas, Conchagüita, Zacatillo, y la verdad es que todo el mundo quisiéramos que estuvieran donde puedan pasarla mal estos pandilleros, ¿verdad? Pero ya se está tomando en cuenta, esto sí va a ser importante mencionar, que no van a estar cerca de alguna ciudad o de algún centro poblacional, sino que tienen que ser pues prácticamente aisladas. Y por eso es, Ernesto y amigos televidentes, que se ha buscado este método para que esto pueda ser más práctico, si no hay que llevar procesos de licitación que en el menor de los casos pues tardan 30, 60 días como para poder adquirir todo lo que se quiere para poder hacer estas construcciones. Ok, Memo, aquí me preguntan, ¿qué piensas tú del tema de la extradición y este debate que hay con Estados Unidos? Por cierto, ayer un oficial del Departamento de Estado hacía mención sobre la amenaza que representan estos grupos para ambas naciones, ¿no? Eso es importante poderlo reconocer, y yo lo he considerado también que es una amenaza para los Estados Unidos y para El Salvador. Incluso se detectó en algún momento pandilleros en España, en Italia, y a mí me parece que la extradición debe de hacerse, sobre todo si han cometido delitos en los Estados Unidos. Este es un tema de la Corte Suprema de Justicia, son ellos los que deben de responder por esto. Mucha gente le dice a uno, bueno, ¿y por qué no los extraditan? No es un tema de Asamblea Legislativa. Será importante conocer la opinión de los magistrados, pero si aquel pandillero tiene deuda pendiente con los Estados Unidos, pues será, como vuelvo a decir, la Corte la que debe dar respuesta. Realmente yo desconozco por qué no lo han hecho, y si hay los elementos y si procede, pues tendrían que hacerlo. Ok, aquí está otra de las grandes preguntas que muchos están haciendo. ¿Qué pasa con aquellas familias que están viéndose afectadas? Muchas madres, y no se les da la información. Sería bueno que la Asamblea Legislativa reglamentara un poco este proceso. Bueno, el régimen de excepción establece que las personas detenidas no tendrá derecho a la defensa y no se le podrá dar información. Este es el régimen de excepción. Pero yo sí quiero decirles que tengan por seguro que en un 99% las personas que están siendo capturadas tienen vínculos con los terroristas. Podrá ser que algunas no, pero ¿qué madre te va a decir? Sí, si mi hijo es pandillero o mi hijo está involucrado con terroristas. Nadie te va a reconocer. Si hay personas que no son terroristas, que no tienen nada que ver, ténganlo por seguro que van a salir. La justicia va a imperar. Pero en estos momentos pues está todo este procedimiento. Yo he tenido muchas llamadas de personas que me dicen, mire, si él no estaba metido en nada, él no tenía nada. Bueno,
Seguramente, como les decía yo a alguien ayer, seguramente alguno de los capturados denuncia, mire, quien recogía o quien iba a traer la mal llamada renta, que es una extorsión, era fulano de tal. Entonces hay que dejar que el proceso de investigación por parte de la Fiscalía avance, y si no tiene pero si fue a traer una extorsión, si participó en alguna cosa con los pandilleros, cualquier cosa que lo vincule con los pandilleros, esta persona tendrá que responder ante la justicia, porque ha estado con una asociación ilícita y es algo ilegal en este país. Yo conozco casos, te puedo dar fe que hay personas que ya salieron, que hay personas que se les capturó, estaban en el mal lugar o estaban en una situación en que fueron capturadas, pero que ya salieron, ya están libres. Y bueno, esto significa que también el sistema está operando para aquellas personas que no tienen ninguna vinculación con pandilleros. Ernesto, gracias por tu entrevista. Felicidades ahí al diputado que aboga precisamente por nosotros. Me da la impresión que es policía o soldado. Qué bueno pensar en recoger un nuevo impuesto, dice, para poder de alguna manera ayudarnos y motivarnos e incentivarnos como autoridad. Lo importante sería también que se abogara porque se esté cancelando algunos atrasos que se han tenido con respecto al pago, bonos. No sé si esto ha pasado. Lo último que yo pude saber fue un Twitter que puso el señor director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Arreaza Chica, donde informaba, creo que como por el 21 o 22 de este mes, que se daba el pago y se daba el bono que le correspondía a todos los elementos de la policía. Esperaría yo pues que si ha habido algún atraso, puede haber sido ya solventado, y de ser que no sea así, pues seguramente el ministro estará trabajando, el ministro de Hacienda estará trabajando en esto. Yo sí creo que es importante poderles reconocer a ellos ese esfuerzo que están haciendo. Y otra cosa que yo he planteado también y le he platicado muy seriamente es la posibilidad de poder amnistiar, indultar policías que están siendo procesados, incluso condenados hasta 40 años por haber enfrentado pandilleros, por haber dado de baja pues a pandilleros en el cumplimiento de su deber. A mí me parece que esto es injusto. A mí me conmueve realmente pensar que un policía está pagando 40 años por haber hecho su trabajo, por haber cumplido su deber, principalmente cuando son terroristas. Esto no significa que es una carta abierta o en blanco para que puedan hacer lo que quieran, sino que me refiero única y exclusivamente cuando se trate del cumplimiento de su deber con terroristas. Y he hablado de verdad, he platicado este tema, que debería de buscarse una amnistía, un indulto, un tratamiento diferente, porque no es justo que jóvenes elementos de la policía estén pagando una condena tan alta. Entonces creo que es la manera de poderlos incentivar, motivar. Cada vez que un policía es condenado en este país a tantos años de prisión, es un golpe moral para todos los elementos, ya sea policía o soldado. ¿Por qué? Esto los desmotiva. Por supuesto, nadie va a querer seguir arriesgándose a pasar el resto de sus días por hacer su trabajo, por cumplir su deber, pegarle o bajar o hacer algo contra un terrorista. Iba a decirle pegarle un tiro, pues, pero eso es en el trabajo. Pero esto es lo que sucede. Cuando hay enfrentamientos, muere el terrorista y en el peor de los casos muere un elemento de la policía y del ejército. Entonces, nadie lo va a querer hacer porque pues, va a temer irse a la prisión por 40 años y dejar su familia sola. Entonces, el pago una semana después lo depositaron, entonces quizás ya lo hicieron. Sí, yo creo que ya lo hicieron efectivo. Pudo haber algún atraso, pero efectivamente, y gracias a Dios ya está. Guillermo, aquí hay una pregunta que voy a hilvanar un poco con lo que en las administraciones anteriores se hizo para apoyar esfuerzos encaminados en el tema de seguridad pública. ¿Te recuerdas que se aprobó en la Asamblea Legislativa el incremento del 5% en aplicación al tema de las telefonías?
Sí, ¿Qué tan efectivo puede ser también esta otra medida que planteas tú? Decía alguien, y aquí por eso hilvané las preguntas, del 1% aplicado al tabaco y también a las bebidas alcohólicas. Bueno, o sea, ¿qué pasó con ese dinero? Esa es la pregunta que hacen. ¿Qué pasó con ese dinero? Al final ese impuesto fue derogado o fue inconstitucional. Fue impugnado, ¿verdad? Fue impugnado, sí. Y ya no eran las grandes empresas. No, pero sí fue aplicado. En algún momento. No, pero en el caso de la telefonía sí se aplicaba, te lo cobraban. Pero posteriormente. Y el presidente Nayib Bukele lo quitó. Sí, entonces no, yo creo que fue a la sala, no recuerdo. Pero al final la cosa es que este dinero no iba directamente a donde tenía que ir. Quizás eso era lo más triste. Pero sí te recuerdas que cabal, en la factura venía más del 5% de impuesto a seguridad. Sí, y lastimosamente ya esto no se siguió y lo peor era que no iba para la seguridad. Esto que yo he lanzado es como una propuesta que tendrá que revisarse, tendrá que analizarse. Pero en el fondo lo que yo quiero y lo que yo persigo, si no es a través de esto, sino que de alguna manera se pueda hacer una retribución económica para toda esta gente que está haciendo un esfuerzo importante y que no va a ser solamente de estos 60 días, sino que tiene que ser permanente, porque no va a bastar con solo que metamos preso a todos los pandilleros, sino que tenemos que asegurarnos que no vayan a surgir nuevos terroristas. ¿Qué valoración tiene también con relación a el ordenamiento que se ha impulsado en el centro de la capital? Señor Gallegos, usted sabe muy bien que es una guarida tanto de buenos emprendedores y trabajadores, vendedores, pero también que estaban siendo rentados precisamente por el AMPA. Dice. Bueno, la gran mayoría de mercados de nuestro país han sido o fueron tomados por pandilleros. Ellos eran los encargados prácticamente de generar una especie de comercio, diríamos ahí, pero realmente era un lugar en el que se ocupaban para hacer extorsiones. Yo quiero felicitar al señor alcalde municipal de San Salvador, a Mario Durán, por ese esfuerzo y ese trabajo. Creo que se necesita, en primer lugar, esto va a mejorar las condiciones del centro histórico, indudablemente. Se ha logrado, como lo dice el amigo televidente, desmontar estructuras de pandilleros que podían estar cometiendo delitos en este país, y los buenos comerciantes, aquellas personas honradas, van a tener un espacio que se les va a habilitar, ya el alcalde lo dijo, y aquellos que no, pues tendrán, y aquellos que no son buenos comerciantes, ahí se han capturado muchas personas, van a tener que pagar. Así es que yo no tengo más que felicitar a Mario, lo hice telefónicamente porque me parece pues que es una decisión muy acertada. Voy a aprovechar estos 2 minutos que me quedan para seguir conversando contigo con estas elecciones últimas que ha hecho de funcionarios, elecciones de segundo grado que ha hecho la Asamblea Legislativa. Hay algunos sectores que cuestionan un poco los perfiles con los cuales fueron electos, por ejemplo, en el caso la reelección del presidente del Tribunal de Ética, así como también de la Procuraduría General de la República. Bueno, la Asamblea Legislativa se manifestó contundentemente a favor de estos 2 profesionales. Yo no puedo menos que decir que son muy buenos profesionales. El licenciado Néstor Castaneda, de credenciales conocidas, fue magistrado de la Sala de lo Constitucional, ya ejerció el cargo dentro del Tribunal de Ética como presidente, y bueno, se le ha considerado que puede continuar y que debe de seguir ahí. Y el actual procurador, que toma posesión el 1 de mayo, su experiencia habla por él dentro de la institución. Prácticamente estamos dándole la oportunidad a alguien de la casa. Ha estado ahí por más de 13, 14 años como empleado y funcionario dentro de la institución, y esto indudablemente que va a ayudar mucho. Jamás vamos a quedar bien con todo el mundo, o vamos a tratar de pretender de quedar bien con algún sector. Lo que la Asamblea hoy en día busca en esta nueva legislatura es
darle a las instituciones las personas más capaces, las personas con mejores condiciones o posibilidades para dirigirlas. Esto no quiere decir que los que no quedaron no lo hacían, pero al final tenemos que decidir por una, y en este caso pues ha sido por el licenciado Néstor Castaneda y por el licenciado Tobar. Una pregunta de don Carlos Alberto Hernández, regresamos al tema de seguridad. Dice, Ernesto, una pregunta, ¿qué pasará con las personas que capturaron sin ser delincuentes y perdieron sus trabajos? ¿Podría la Asamblea hacer algo por ellos? Bueno, estas personas deberían de recobrar su libertad, es lo primero, y posteriormente pues poder que sus empleadores puedan retornarles sus empleos, ya que pues han salido liberadas y nadie puede ser condenado si no es a través de un proceso. Y si son sobreseídos, estas personas tendrían todo el derecho para poder recobrar sus empleos. Ok, Guillermo, te vi también, aprovechando, te vi con un grupo de agricultores apoyándolos para ver de qué forma puede generarse una especie también de exoneración del pago del IVA en los insecticidas, abonos y semillas que compren los pequeños agricultores. Bueno, es una asociación de medianos pequeños agricultores que aglutina casi 400,000 personas en el país. Esa es la cantidad de pequeños y medianos agricultores que lo que buscan es que la Asamblea pueda eximir del IVA aquellos productos agroquímicos que ellos emplean para la siembra de maíz, frijol y sorgo. Resulta que hoy en día estos productos están con un precio casi el 120% más, no tienen la posibilidad de poderlos comprar y lo buscan que sea de manera transitoria durante mayo, junio, julio y agosto, en los meses que se utiliza el país para poder sembrar. Así es que esperaríamos que esto pueda prosperar y pueda ayudarle. Esto es importante porque si nosotros les ayudamos a ellos, pues nos estamos ayudando todos. Esto genera pues una seguridad alimenticia en el país propia, sin la necesidad de poder comprar este tipo de alimentos fuera del país. Ok, el tiempo se me fue. Te quiero agradecer, Guillermo, que nos hayas permitido hacer un abordaje importante del trabajo legislativo. También recientemente se aprobó los marcos legales para construir el tren y el aeropuerto del Pacífico, otro tema que nos queda pendiente, ¿no? Van en camino ya el tren y el aeropuerto, han comenzado su proceso de construcción y estas son buenas noticias para la economía del país y fueron proyectos que el presidente los ofertó durante su campaña y que hoy se están materializando. Bueno, gracias por habernos acompañado, Guillermo. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias a ti por invitarme y siempre es un gusto poder acompañarte y sobre todo pues poder compartir con todos los televidentes que están pendientes de tu entrevista. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces a una pausa. Cuando regresemos, Paul Steiner, presidente de CONAVIPE, nos viene a hablar acerca del impulso que se le está dando al trabajo por apoyar a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Así es que esto es en segundo. Regresamos 7:22. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron nos vamos a conocer cómo está el tráfico y ahora en esta importante zona del Salvador del Mundo, como usted puede apreciar, ahí tenemos un poquito de problemas con relación a las conexiones que pueden haber a la hora de tomar cualquiera de las importantes arterias, llámese la Roosevelt, llámese el Paseo General Escalón, en el caso también de la avenida Manuel Enrique Arajo, ya también en el fondo puede ver usted en la parte superior izquierda de su pantalla lo que es la conexión con el Boulevard Constitución. Bueno, ahí tome en consideración eso porque entiendo que hay vehículos estacionados sobre la rotonda con algunos microbuses, alguna actividad creo que se proyecta en ese lugar. Y eso de alguna manera está causando ese pequeño, digamos, impasse de fluidez vehicular que debe de existir en esa rotonda. Pero bueno, recuerde usted, aproveche llenar su tanque
¿verdad? Y descubre que solo Texaco te da más kilometraje gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu vehículo. Ahorro en cada kilómetro, por supuesto, porque yo uso Texaco con Tecron. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos a continuar conversando en esta segunda parte del programa con Paul Steiner, presidente de CONAMIPE. Bienvenido, Paul, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Ernesto. Un saludo a todos los que están escuchando y viendo el programa. Es un honor estar de regreso y gracias por invitarme. Voy a comenzar un poquito conociendo tu lectura con relación al tema del ordenamiento que se ha efectuado en el centro de la capital por parte del alcalde de San Salvador. Sobre todo porque entiendo que ahí se sitúan muchos microempresarios, no hablo directamente de los que están no solo en la calle, sino que también de microempresarios o emprendedores en esta zona. Totalmente. ¿Cómo están viendo todo esto? Tenemos aproximadamente 850,000 trabajadores por cuenta propia en el país. Muchos se encuentran en las cercanías de los mercados y dentro de los mercados. La Rubén Darío siempre fue un ícono de los puestos de trabajadores por cuenta propia y hay mucha preocupación por muchos, pero yo creo que es de felicitar al alcalde Durán, que realmente es primera vez, bueno, no, es segunda vez, porque el presidente Bukele cuando era alcalde también lo hizo de una manera pacífica y hablada y ordenada, donde a través de asesoría y diálogo han podido movilizar a estos puestos hacia el mercado La Ula. Ahora, en el Ula Ula hay alrededor de unos 1,000 puestos. Hay, alrededor de unos 900 puestos, Hay unos 900 vendedores que están trasladándose para allá y van a quedar unos pocos que CONAMIPE está trabajando con los grupos de líderes de ellos para ya ir pensando en alternativas y una manera donde ellos pueden seguir su trabajo sin tener que estar en la calle. Pero el punto es que estos son nuestros mejores mercadólogos. Y creo que el equipo de Mario es probablemente uno de los primeros en reconocer que esto no se hace con palos como se hacía antes con otros alcaldes. Esto se hace reconociendo que si el cliente se para en el bus, se baja del bus aquí, camina para allá y agarra el bus allá, entonces el cliente quiere comprar convenientemente. Claro. Entonces se posicionan donde hay conveniencia para el cliente. De hecho, ayer hablaba ese tema de la necesidad de que, como parte complementaria, el tema del transporte colectivo va a tener que sufrir cambios. Por supuesto. Y además, o sea, los planes, y ya están publicados, los planes de la alcaldía en relación al ordenamiento del centro, incluye también reordenamiento de las rutas para que, y así, el cliente se va para donde los lugares de compra están. Y así vamos liberando la zona central para poder ya irla remodelando y regresando a donde debería estar. O sea, hay un capital fuerte de trabajo cuando tú ves que hay un ordenamiento, porque de alguna manera estás pasando a ciertos sectores que a lo mejor eran vulnerables por cuenta o por ser de cuenta propia en la calle, en la intemperie, a estar ya establecidos plenamente cumpliendo una función en un mercado. Pues, exacto, y pasa por no ver al sector informal como un problema, sino que reconocer que ellos son empresarios que están buscando la dignidad de sus negocios, pero están con mayor vulnerabilidad. Entonces hay que ayudarles, hay que empoderarlos para que ellos salgan de esa vulnerabilidad y logren invertir en sus negocios para formalizarlos. La voluntad está para salir de ahí. Ellos no escogen trabajar en la calle, lo tienen que hacer porque son negocios de necesidad. Aquí no tenemos una infraestructura para desempleo. Entonces, si tú sales de tu empleo el viernes, el lunes en la mañana estás vendiendo lo que podés para poder comer. Entonces, eso es exactamente lo que está sucediendo con el sector informal. Ahí comienzan los empresarios, trabajadores por cuenta propia. Pero
hay muchos que lo que quieren es salir de ahí y comenzar a crecer sus negocios. Entonces hay que ayudarles a irlo desarrollando, y eso significa inclusión financiera, eso significa educación, desarrollo empresarial, eso significa encadenamientos comerciales y productivos. Interesantemente, el tema que vamos a platicar hoy, que es la política regional MIPYME, es exactamente esos bastiones para poder ayudarle a toda la micro, pequeña y mediana empresa en la región. Ok, mira, voy a hacer, van a pedir una pausa, quiero ampliarme con esto, que me explique un poco en qué consiste esta política regional MIPYME. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los ejes de acción que tiene? Para nadie es un secreto, y lo voy a decir con mucha libertad, de reconocer que eres una persona muy bien conocedora de cómo es precisamente los temas de apoyo financiero, por tu especialidad y por el tiempo que tengo de conocerte, que de hecho te has proyectado mucho siendo panelista de este programa. Sé que conoces muy bien todo esto. ¿En qué consiste esta política regional MIPYME, verdad? Y cómo, digamos, este actor anónimo de la economía del país puede resurgir en medio de una situación de ordenamiento, como lo hemos hablado en una primera fase, y sobre todo también en un plan nacional, bajo un estado de excepción, en la cual se están golpeando fuertemente aquellas estructuras que golpeaban económicamente a estos sectores. Totalmente. Tengo acá la madera del periódico del diario El Salvador, el diario oficial del día sábado, en la cual destaca ASI, que es el sector industrial de nuestro país. Dice: distribuidores ya no pagan renta. Gremial Industrial destaca seguridad en comunidades gracias a el régimen de excepción, que es el elemento que quería un poco hilvanar en el planteamiento que te estaba haciendo. Son las 7:32. Pausa y regresamos con más. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vámonos de nuevo a conocer cuál es el estado de la ciudad en términos de tráfico, gracias a nuestros buenos amigos de Econopar, que cumplen 50 años ofreciéndole a la población los mejores repuestos de calidad mundial. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Veamos las imágenes. Ahí está, el Pedregal, bastante cargada la circulación vehicular en esta zona que viene desde Ciudad Merliot para conectar precisamente el paso a 3 niveles que existe en la zona del redondel de Naciones Unidas. Así es que usted toma en consideración, si usted piensa utilizar esta arteria, tiene también otras alternativas para buscar a esta hora, que son horas pico, sin duda alguna, llegar a tiempo a sus compromisos. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Continuamos conversando con Paul Steiner, presidente de Econamipe, y en su primera intervención hemos hecho como una valoración o un diagnóstico del plan de ordenamiento en el centro de la capital, y sobre todo considerando que son, digamos, aquellos sectores que allí están ubicados, con los cuales trabajas de la mano. Totalmente, el sector de trabajadores por cuenta propia es uno de los sectores clientes de Econamipe. Son el mayor sector de empresarios del país, son 850,000. Por lo tanto, es el target que queremos comenzar a sacar de la subsistencia y moverlos hacia la acumulación. Y ahora, en estas condiciones del plan de ordenamiento y la rehabilitación de lo que es el centro histórico y el estado de excepción que ha permitido ver el tema de la delincuencia, cómo golpeaba con el tema de renta, creo que les va a ser más certero, le va a resultar más certeros en esa transformación de la cual tú planteas. Totalmente, están entrando a un lugar donde tienen un puesto de trabajo, tienen un lugar donde mantener segura su mercadería, tienen un lugar donde pueden presentar mejor su mercadería. Algunos se quejan de que es un poco más reducido el espacio, pero yo creo que si ellos se abocan a Econamipe y los servicios de merchandising y cómo presentar su producto, van a ver que lo van a poder presentar de una manera más efectiva y lograr mejores ventas. Pero también es importante reconocer que la vulnerabilidad que tenían en la calle, los incendios, los problemas de electricidad, viene la lluvia, todo eso les causaba pérdidas, sin hablar también de la vulnerabilidad hacia las extorsiones de los pandilleros. Entonces ahora este cambio coincidiendo con
en las medidas de control territorial que se están tomando y el régimen de excepción, lo que estamos viendo es que le está quitando la fuente de ingresos a los pandilleros también. Ahora, eso debería de ahorita ser un parteaguas para estos trabajadores por cuenta propia. Cuando entren al Hula Hula, ese es el momento de protegerlos, señor alcalde. Este es un aviso, una advertencia. Es el momento de protegerlos de que entren las pandillas a extorsionarlos otra vez, porque usted los tiene en un mercado donde usted los puede proteger mejor. Entonces yo creo que esto es sumamente importante reconocer que es una oportunidad de eliminarles una vulnerabilidad. Es bueno, como tú dices, advertir, evitar que vuelvan a caer en manos. Exacto. De estos delincuentes. Y el jefe de mercados tiene esa oportunidad ahorita de realmente establecer esa manera de prevenirlo, porque llega la pandilla, los extorsiona y de ahí al ratito viene otro de la pandilla y les ofrece un préstamo porque saben que no van a salir de la deuda. Entonces una de las cosas que se vuelve es ya la oportunidad de lavar dinero de la pandilla. Okay. Aquí tenemos la oportunidad de cortarle esas piernas de un solo, porque ya no tienen la habilidad de cobrar ni de lavar. Y eso es sumamente importante, porque si le quitas el oxígeno a un fuego, se apaga la llama. Y eso es lo que deberíamos de estar formalizando ya de parte de todo el país, no solo el gobierno central con el tema de control territorial y el régimen de excepción, sino que también la alcaldía, que es el control municipal, el gobierno municipal, y protegiendo a estos trabajadores por cuenta propia. Bueno, ya estamos claros con esa cuestión. Cuéntame un poquito sobre este nuevo programa de política regional MIPYME para el desarrollo de estos sectores importantes. ¿En qué consiste? Cuéntame un poquito las características del mismo. Sí, les recuerdo a todos que aquí en El Salvador tenemos CONAMIPE, que coordina y ejecuta todo lo que es relacionado con la micro y pequeña empresa. En otros países de SICA también tenemos un equivalente de CONAMIPE, y en SICA está SEMPROMIPE, que es el articulador de todos los CONAMIPES, digamos, de todo el país. Perdón, de toda la región. Entonces, una de las cosas, como presidente de CONAMIPE, a mí me toca representar a El Salvador en el Consejo de Ministros de SEMPROMIPE. Y una de las cosas que comenzamos a platicar hace un par de años era la necesidad de tener una política a largo plazo, porque todos coincidimos en que en la pirámide empresarial que todos tenemos, todos los países, la gran mayoría, en El Salvador es el 98%, son micros y pequeñas empresas. Entonces, SEMPROMIPE se enfoca en la MIPYME, que incluye las medianas, y se estableció un acuerdo entre todos los ministros consejeros que se iba a desarrollar una estrategia, una política pública de largo plazo que nos lleva hasta el 2050 en cómo ir desarrollando la micro, pequeña y mediana empresa como el protagonista hacia la integración de Centroamérica. Nosotros no estamos hablando de integración política, estamos hablando de integración económica, que es esa unión que el presidente Bukele ha lanzado desde que estuvo en su campaña, la necesidad de realmente integrar la economía de los países de SICA. Si te pones a pensar, si estamos unidos, somos la cuarta fuerza económica de Latinoamérica. Y si seguimos unidos, somos la octava del mundo. Entonces, comencemos a pensar el respeto y las oportunidades que estarían abiertas para El Salvador. Un pulgarcito, que si está solo, son bien poquitas, pero si es parte de esa Unión Centroamericana, se vuelve la octava fuerza mundial. Entonces, la habilidad de competir. ¿De cuánto estamos hablando en términos de empatibilidad y contabilidad de números? No te puedo dar números, no los tengo en la cabeza. Proyecciones tan, digamos, grandes, porque si hablamos de un comercio regional en términos muy representativos, estamos hablando. Ponte a pensar, si ahorita el 85% de nuestra canasta básica en El Salvador es importada, si somos parte de una Unión Centroamericana, ahorita, si tú le preguntas a los tres ministros de Agricultura, El Salvador, Honduras y Guatemala te están preguntando dónde pueden vender su excedente. El Salvador te está preguntando a dónde puede ir a comprar. Entonces, imagínate la sinergia que hay, solo hablando de la canasta básica. Y eso nos permite también
comenzar a ver sinergias en un montón de otras. Y ese intercambio entre los países es algo que logra que se forme la unión económica. Entonces, el plan... Unión económica. Unión económica, lo dije, O sea, no es político. Sí, una de las ventajas de una organización como CONAMIPE es que no es político. Y mejor, porque no hay que mezclarla con política. Exacto. Aquí Entonces, los países cambian en sus presidentes. Hay una mentalidad del empresario, mira, a mí de política no me interesa, hablarme de negocio. Exactamente. Y eso es algo que primero es porque yo quiero estar en CONAMIPE, porque es algo técnico. Pero también CEPROMIPE ha tomado ese rol protagonista en decir, necesitamos un plan de largo plazo para desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa en la región. Y eso necesita un plan que no va a ser tocado por la política partidaria o política ideológica. Entonces, esta política regional MIPYME habla de 4 ejes puntuales. Son 8, pero yo lo resumo en 4. Primero, la inclusión financiera. Todos tenemos el problema, toda la región sufre del mismo problema, falta de inclusión financiera para los más chiquitos. Y aquí lo hemos hablado en tu programa ya muchas veces, sí. Y lo estamos viendo por todos lados. Entonces, ese es uno de los ejes más fuertes. El otro eje bien fuerte es que por ser negocios o emprendimientos de necesidad, la gente que los emprende no tiene todas las habilidades y conocimientos de empresariales que necesita. Entonces, el otro paso es desarrollo empresarial. Y ese es el otro eje fundamental. Desarrollo empresarial para ayudarles a manejar mejor sus negocios, a profesionalizarse, a industrializarse y, obviamente, a poder crecer y crear utilidades fuertes. Riqueza. Y el tercer eje es ese de intercambio comercial entre los países, que El Salvador le ve. Bueno, te doy un ejemplo. Ayer estaba reunido con el Consejo de Ministros y el viceministro de MIPES de República Dominicana dice, pero es que yo no entiendo, Dominicana le compra todo su café a Vietnam. Debería estarlo comprando en Centroamérica. Y con varios países de Centroamérica teniendo fortaleza en la calidad del café, imagínate la oportunidad que hay. Entonces, ahí está un ejemplo típico de que si trabajamos juntos logramos más. Y ese es el tercer eje, el de intercambio comercial entre los países, pero en particular micro y pequeña y mediana empresa. Y el último eje es el de homologar el desarrollo tecnológico y, digamos, digitalización de los mercados en la región. Digitalización. En la mayoría de nuestros países, el 88%, en El Salvador el 88% de las transacciones son en efectivo. Bueno, y es que, sí, la verdad que hoy en día la tecnología te permite eso, ¿no? Exacto. Entonces, si tú simplificas el traspaso de información, el traspaso de dinero, el traspaso de transacciones, tú estás simplificando los trámites principales que tenés que hacer para ese intercambio comercial. La otra cosa es homologar estándares, por ejemplo. Si yo te doy un ejemplo, el calzado, en términos de la calidad de la suela, aquí el estándar salvadoreño te pide un nivel que es 3 veces mayor en calidad que el estándar que la mayoría de Centroamérica usa. La pregunta ¿es necesario ese estándar 3 veces más? ¿O deberíamos estar produciendo a estándares más de mercado? Y así lo comenzamos a homologar. Si tú le preguntas a un zapatero o una empresa de calzado, ¿por qué no es competitivo usted en Centroamérica? Y me dice, porque yo produzco a un estándar mayor de suela y eso significa que mi zapato es más caro. Y el comprador no compra en base al estándar de suela. Entonces, inmediatamente estamos necesitando homologar mucho de eso. Es un sueño morazónico, ¿verdad? O sea, Morazán sueña mucho con todo eso. Digo, desde el punto de vista de cómo se puede integrar Centroamérica en una sola. El sueño de Morazán siempre fue vernos juntos, ¿verdad? Mira, ya nos estamos integrando. Morazánico, perdón. Pero ya nos estamos integrando, Neto. Sí.
Centroamérica es nuestra zona de exportación más grande de El Salvador. ¿Sí? Entonces, eso ya está pasando. ¿Cómo prefieres que suceda? ¿De manera ordenada o al azar? Y yo creo que aquí es donde tenemos que tomar carta en el asunto y decir, vaya, aprovechemos la ola, pero surfiémosla de tal manera que nosotros la controlamos. Y eso significa que los países de SICA nos hemos reunido para decir, aprovechemos esta ola y realmente surfiémosla correctamente para ayudarle a la micro, pequeña y mediana empresa a ser el verdadero protagonista de la integración, que es lo que debería de ser. El presidente Bukele ha tenido esta visión desde hace mucho tiempo, nos la propuso en el Plan Cujatlán, y eso es parte de la misión del gobierno de El Salvador, es movernos hacia esa integración en los diferentes ámbitos que nos competen. Y obviamente la clave de la integración económica es porque obviamente hay necesidad de estabilizar nuestra economía y quitarle sus vulnerabilidades si queda sola la economía. Ahorita que tenemos esta situación de falta de liquidez, es un símil, es que le está bajando el nivel de agua al barco y se están exponiendo más las piedras. Y lo que estamos viendo es que ese nivel de liquidez, a medida que va bajando, nos demuestra que la inclusión financiera, la desigualdad y la falta de oportunidades de solidificación de la micro y pequeña y mediana empresa son las tres áreas que hay que trabajar para establecer un nivel de liquidez mucho más satisfactorio. Mira, cuéntame un poquito, me están pidiendo una pausa, cuéntame un poquito sobre el tema del archivo wallet. ¿Cómo se ha manejado el tema de del Bitcoin en estos sectores? Me parece que es interesante aprovechar tu presencia y conocer cuál ha sido el movimiento que ha tenido esto. Son las 7:49, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, cuéntame un poquito sobre el tema de cómo FECAMIPE, en la Federación de Cámaras, ¿verdad? No, FECAMIPE es el fideicomiso que el tenemos fideicomiso, en el Banco Hipotecario. SEMPROMIPE. Háblame un poquito sobre el tema del archivo wallet como parte de la estrategia del gobierno que se hizo para la inclusión financiera en el país, porque esta es una parte medular que muchos economistas hoy en día, bueno, ¿qué pasó que con el Bitcoin y especialmente siendo una moneda de curso legal, qué impacto está teniendo en la economía? Bueno, especialmente de este sector que tú representas. Mencioné que uno de los primeros ejes de la política regional MIPYME era la inclusión financiera, y eso significa que tenemos que hacerle llegar la inclusión al mundo de las finanzas a más de los micros y pequeños del país. En el caso del presidente Bukele está mucho más adelantado a eso por el lanzamiento del archivo wallet y la legalización de Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora, lo interesante es que si en 157 años de banca solo lograron bancarizar con al menos un producto al 29% de la población, en los primeros 4 meses del Bitcoin, que creo que terminó en marzo, febrero, lograron digitalizar con el uso del Chivo Wallet más de 400 millones de usuarios salvadoreños, porque solo salvadoreños pueden tener la Chivo Wallet. Interesantemente, la gente dice, sí, pero es porque querían cobrar sus $30. No, señor, no es cierto. Esos 4 millones de usuarios están haciendo diariamente más de 330,000 transacciones. Eso no es el chivo, los $30. Esos son compra y venta, traslado de dinero, etcétera. Y eso, el promedio es de entre 27 y $28, lo cual significa que cada transacción coincide con el promedio de compra en línea en Internet, el promedio de valor. Eso significa que la gente ya está comprando y vendiendo con la Chivo Wallet. Pero la gente, y el FMI fue un ejemplo. Yo estuve defendiendo la evaluación del artículo 4 el año pasado, y cuando me tocó hablar con el FMI, me di cuenta que ellos no entendían la diferencia entre el Chivo Wallet y el Bitcoin.
Entonces, toda su preocupación era sobre el Bitcoin, que porque subía y bajaba de valor y que eso era peligroso. Y yo le dije, pero mire, hay un botoncito que dice solo trabajar en dólares, que lo protege al usuario de cualquier volatilidad. Dice automáticamente trasladar a dólares. Eso te protege inmediatamente de cualquier volatilidad y es como dejarlo en el closet, cerrarlo y eso ya no te va a molestar. Pero cuando entendieron eso, se dieron cuenta que con la Chivo Wallet tú puedes trasladar dólar de una billetera a otra a 0 comisión. Lo cual significa que es un reemplazo 100% del efectivo que tanto nos causa problemas. Y eso significa que en 4 meses se lograron 4 millones, que es casi la mitad de la población. Entonces tenemos la habilidad y eso va creciendo. Estoy seguro que si yo hiciera la medición ahorita, probablemente andamos por los 4,5 millones y transacciones mayores de las 330,000 diarias. Pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Recuérdate que los cambios que el presidente Bukele viene a hacer son una transformación del país. Eso toma tiempo y tenemos que ir a la velocidad del más lento, ¿verdad?, en aceptar los cambios. Y ahí vamos poco a poco. Yo te puedo decir mi experiencia personal, de toda la gente que cuando yo comencé hablando con ellos estaban en contra de la Chivo Wallet y Bitcoin, luego de explicarles cómo funciona, el 100% abrió un wallet y lo está usando. ¿Por qué? Porque mucho de la resistencia es el desconocimiento de cómo funciona. Eso nos pasa a todos, cuando lo dice Sigmund Freud en su resistencia al cambio, la teoría de la resistencia al cambio. El momento que abrimos la mente y comenzamos a explorar el Chivo Wallet y a entender cómo lo podemos aprovechar, de repente nos damos cuenta que esta realmente es la puerta que nos lleva a otra dimensión. Nos da la habilidad de comenzar a transformar el país, aunque la banca no nos quiera apoyar. La banca privada todavía tiene problemas en su evolución. Bueno, tiene problemas en su evolución, porque ellos son un intermediario. Bueno, pero has tenido mucho el acompañamiento para estos programas de Bandesal, por ejemplo, ha trabajado el Banco Hipotecario, ha trabajado... Pero esa es la banca estatal, porque responden a una línea del gobierno. Sí. La banca privada le cuesta debería de tener un poquito más el rostro social, dirían. Tiene que. Y yo creo que aquí es donde el país le está dando un ejemplo a la banca privada cómo puede evolucionar de una manera segura. Igual el FECAMIPE que manejamos con el fideicomiso que manejamos con el Banco Hipotecario. Aún el mismo Banco Hipotecario está aprendiendo una nueva manera de evaluar riesgo. Llevamos solo 4 meses de estar usando. Es digno de felicitar al Banco Hipotecario y a su presidente, a todo su consejo, que están trabajando muy bien. Totalmente. Celina es una gran socia nuestra porque están preparados a arriesgarse para demostrar que sí se puede. Y en este caso, lo que estamos haciendo es un cambio total. Mira, para calificar para un préstamo de FECAMIPE tenés que haber sido rechazado por la banca. Rechazado por la banca, sí. Alguien te tiene que haber dicho, no, a vos no te voy a prestar. ¿Por qué? Porque estás en DICOM, porque estás en esto, estás en otro, sí, o estás sobreendeudado. FECAMIPE quiere ese tipo de gente para demostrarle a la banca privada que evaluando el proyecto y no la persona y asignándole al proyecto un experto que lo puede ayudar, estás invirtiendo en garantizar el crecimiento económico. Pero si no tocas ese grupo, si no tocas a los excluidos financieramente, la banca, son 9 bancos internacionales aquí en El Salvador, y sin contar los estatales, y 2 salvadoreños. Entre ellos, solo atienden a menos de 30,000 clientes. Ese es el mercado. Cuando hay 1.1 millones de empresarios en el país. O sea, esto es no ver más allá de la nariz, si no comienzas a cambiar tu manera de operar. Sabes que a mí me apasiona muchísimo estos temas que tratamos, porque sin duda alguna resaltar el trabajo del pequeño, del mediano empresario, es destacar verdaderamente el rol que juega dentro de la estructura económica del país. El año pasado, Neto. Y siempre les llamé los héroes, y les he llamado los héroes anónimos, es decir, aquellos que sostienen la economía. Rompimos récord de exportación el año pasado. ¿Qué fue lo distinto?
hubieron 200 nuevas empresas exportadoras, la mayoría pequeñas. Sí. El que ganó el premio de exportador del año pasado, una pequeña empresa, lo reconocido por Coexport. Son los protagonistas, apoyémoslos, empoderémoslos. Te agradezco mucho la presencia en el programa esta mañana. ¿Verdad? Vamos a más adelante a seguir compartiendo estos y otros programas que desarrolles en tu gestión al frente de Conamita. Gracias, Paul. Te agradezco muchísimo. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.